Roberto, ¿cómo te va? Nicolás Minicini aquí, ¿cómo estás? Nicolás, ¿cómo estás? Muy bien, acá. Preocupado. ¿La preocupación pasa por esto? ¿Por el hecho de una vez que termine el mes, que termine septiembre, que se venza el decreto, puede haber varios desalojos? Sí, te diría, estamos, digamos, según las estimaciones que nos arroja la última encuesta que hicimos a nivel nacional en todas las provincias, Río Negro y, bueno, Neuquén no escapan a ese promedio, estaríamos en 1 millón de familias que podrían ser desalojadas a partir del 1 de octubre si no se extiende el decreto 320, que justamente impide los desalojos, congela los precios, extiende los contratos. 1 millón de personas podrían quedar en la calle. Sí, así literal. La verdad que es un dato que obviamente es preocupante y que se desprende de la cantidad de meses acumulados de deuda que muchos inquilinos e inquilinas no pudieron pagar en los últimos meses. El promedio es de 2 o 3 alquileres. Igual que aquí en Neuquén, entonces, 2 o 3 alquileres. Exactamente, sí, es un promedio que se da bastante similar en todo el país. En Río Negro llega al 50% de inquilinos que no han podido pagar, por ejemplo, en el mes de agosto, y el 30% más o menos que, el 45% de personas que han acumulado deuda de alquiler. Entonces, si vos sacás la cuenta, si somos 145.000 inquilinos en la provincia de Río Negro y casi la mitad tiene deuda acumulada, ¿qué pasa cuando se termine el decreto? Bueno, van a hacer lo que hacen las inmobiliarias generalmente, que es pedirte que te vayas, porque para ellos, como es un negocio y no les importa si estamos en una pandemia, lo que tienden a hacer es decirte, necesito la vivienda, la voy a alquilar a otro. Igual esto es algo que es en potencial por ahora, por eso estamos pidiendo la extensión del decreto 320 a la vez que el desendeudamiento, que es el proyecto que presentamos nuevo de extensión de decreto, en donde creemos que no solamente se necesita, digamos, mucho más plazo para que aquel inquilino o inquilina que no pudo trabajar y que no va a poder trabajar porque no va a haber temporada turística, porque la fruticultura está parada, porque casi todas las actividades económicas en Argentina no están generando los ingresos necesarios para, primero, pagar las deudas que se acumularon y después pagar los meses en curso del alquiler. Sí, no hay una recuperación a corto plazo, eso está claro. Exactamente, entonces lo que se necesita es más tiempo, y a la vez de tener más tiempo para poder permanecer en una vivienda, también se necesita que haya una política fuerte del Estado Nacional, porque así como pagó el salario de grandes empresas, de trabajadores, nos parece perfecto eso, también entendemos que tiene que tener el mismo tratamiento aquel trabajador independiente o de la construcción, taxista, de la fruticultura o comerciante, que no pudo trabajar, que no pudo generar ingresos y no tiene forma de salir de las deudas que ha contraído. Entonces entendemos que una forma de poder, por un lado, subsidiar, digamos, pagar el salario de ese trabajador que no pudo moverse, no pudo generar ingresos, eso nos parece que es como un tratamiento igualitario comparado con el resto de los sectores que sí lo pudieron hacer, y por otro lado también va a extender muchísimo el vínculo entre los propietarios y los inquilinos, que hoy es de suma atención. ¿El desendeudamiento entonces sería quizás otorgando alguna línea de créditos? ¿Iría por ese lado? No, nosotros creemos que tiene que ser un subsidio directamente. Mirá, esto no es algo que se nos ocurra a nosotros. Esta misma política se ha tomado en Francia, en España, en Estados Unidos. Estados Unidos directamente subsidia hasta $2.000 el pago de las viviendas de alquiler. Lo mismo pasó en algunos países de Centroamérica. Francia directamente, además de congelar el precio, anunció de que va a pagar parte de los alquileres, porque obviamente son estados que entienden que obviamente estamos en medio de una pandemia, que hay una paralización de la economía a nivel mundial, y que no hay forma, sin un estado presente, de que esas deudas se paguen. No hay forma. Y la verdad también entendemos la situación, digamos, de algún sector de los propietarios que también necesitan, digamos, o esperan ese dinero porque hay un contrato firmado, ¿verdad? Sí.
Entonces, bueno, nada, eso fue uno de los pedidos que hicimos al Gobierno Nacional hace un par de semanas atrás. Estuvimos reunidos con la ministra Bielsa y lo que sabemos es que está en carpeta del presidente, que está en la agenda, que está la posibilidad cierta de que el decreto se extienda, no sabemos si hasta diciembre o hasta marzo, pero lo que sí le estamos pidiendo también al Gobierno Nacional es que lo anuncie cuanto antes si la decisión ya está tomada, porque nadie puede mudarse 30 días antes o tener esa novedad 30 días antes de que finalice el decreto, porque el problema lo tenemos hoy. Hoy las inmobiliarias están diciendo, mirá que te vas a ir, te voy a aumentar, firmame, los obliga a firmar cartas de desalojo, o sea, un acta de desalojo a partir del 1 de octubre. Bueno, todas situaciones que son completamente irregulares, pero que tienen que ver con la debilidad y la vulnerabilidad en la que se encuentran hoy los inquilinos de todo el país. Sacando lo que está pasando con esta extensión o no del decreto y las deudas lamentablemente que tienen los inquilinos, ¿qué pasa con la ley de alquileres? ¿Notan que se está aplicando correctamente en las inmobiliarias? Porque nosotros aquí en Neuquén, por lo que podemos averiguar, hay algunas inmobiliarias que siguen haciendo contratos a 2 años, mucho también empleo en negro al respecto. ¿Cómo está en Río Negro la situación? No, igual. Hay muchas inmobiliarias que no les gusta la regulación de una ley, que se metan en su negocio, digamos. Entonces, claro, digo, algunas, no todas, no quiero generalizar en este sentido, pero hay muchas inmobiliarias que siguen haciendo contratos cada 2 años, aumentos cada 6 meses, y lo que tienen que saber los inquilinos e inquilinas es que si los obligan a firmar eso, después pueden ir a denunciar ese contrato a la justicia y pedir su adecuación al nuevo Código Civil. Eso es una posibilidad cierta, que incluso está avalada y permitida en la propia ley, en el propio Código Civil. Y bueno, obviamente intentan que la ley no se cumpla, porque no les gusta que, como ocurría antes, ¿no? Que ellos decían cada cuánto tenían que aumentarte y cuánto te iban a aumentar. Hoy la ley de alquileres lo que te permite justamente es simplemente pactar el precio del alquiler durante el primer año, ¿no? Y el segundo y tercer año del contrato, el Banco Central es el que va a decir cuál va a ser la tasa de aumento según la inflación y según los salarios promedios en la Argentina. Y eso obviamente no les conviene a ellos, que lo viven todo como un negocio, y que igual le está saliendo mal. Porque tenemos imagínate, con la economía que tenemos hoy, muchas actividades económicas están paradas y nadie puede pagar los alquileres, mucho menos van a poder pagar los aumentos que está planteando el mercado. Entonces, tenemos lugares en la provincia de Río Negro en donde hay un 80% de desocupación de edificios o de complejos así, de cabañas que se alquilan de forma permanente. El 80%. ¿Por qué? Porque no hay salario, no hay forma de que hoy el salario pueda resistir los aumentos que está planteando el mercado. Es una estrategia que obviamente, por eso te digo, en un tiempo más van a tener que empezar a bajar los precios porque no los va a alquilar nadie, porque nadie lo va a poder hacer. Volviendo al decreto contra los desalojos, bueno, piden la extensión cuanto antes. Sí, tiene que ser anunciado cuanto antes. Porque justamente tiene que ver con esto, con también darle tiempo a la ley de alquileres, porque si un inquilino sabe o cree que no se va a extender el decreto a partir del 1 de octubre, ¿qué pasa? Firma hoy contratos con valores altísimos, con tal de que no los echen a la calle. Es más fácil de extorsionar a un inquilino sin el anuncio del decreto. Claro, se juega con eso. En cambio, claro, entonces si vos tenés el decreto, vos sabés que hasta marzo tenés el precio congelado, y si no podés pagar, no lo pagás, se te acumula deuda, pero bueno, en algún momento supongo yo que el Gobierno Nacional va a tomar una decisión con esa deuda que se va acumulando, y bueno, y garantizamos el techo para 1 millón de familias en la Argentina. Entonces, el decreto es fundamental,
primero para garantizar hoy en el marco de la pandemia el techo de muchas familias y después también para que la ley de alquileres tenga el tiempo suficiente y que no sean los contratos firmados a punta de pistola pensando de que vos el 1 de octubre te vas a la calle, sino firmás con el valor que te dice la inmobiliaria. Entonces es vital esto porque le permite tener herramientas al inquilino y discutir precios distintos de cara al futuro. Claro. Roberto, gracias por estos minutos, un placer como siempre. No, un placer es nuestro. Un abrazo enorme. Muchas gracias.